Ok, buenos días, estimados oyentes, editores de la revista, ¿no? Es para mí un honor como editor en jefe de retos aquí en Ecuador darle la palabra al doctor Antonio Sánchez Bayón, quien tiene amplia experiencia en ciencias económicas, en ciencias administrativas, así como también posee doctorados en economía y ciencias sociales. Aparte, el doctor Antonio Sánchez Bayón es nuestro editor en jefe internacional de retos, que aprovecho el momento para indicar que nuestra revista, gracias al trabajo suyo, doctor, en la parte de difusión y selección de artículos, también ha alcanzado la indexación Scopus. Con el presente evento queremos dar, en primer lugar, presentar el artículo y luego, doctor, para que usted nos comparta su ponencia y nos ayude con más conocimiento para fundamentar la ciencia. Doctor, tiene la palabra. Pues muchísimas gracias, Jorge. Lo único que, claro, en tu cariño y aprecio, como buen amigo, pues me has puesto ya el título de doctor en economía, que aún no, ¿no? Tengo que defenderlo. Lo que sí que soy es doctor en Derecho, en Teología, en Humanidades y en Filosofía. Pero todo se andará, todo se andará. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes. Voy a intentar... Y bueno, sobre todo a retos por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y voy a intentar que les merezca la pena este ratito de reflexión juntos. El tema elegido, aunque es verdad que el número en curso de retos pues tiene que ver con la gestión de nuevas organizaciones, nuevos tipos de empresas y quizás más pensando en la economía digital, sin embargo, este va a ser un planteamiento histórico-económico y la idea es incluso pues, analizar críticamente en el sentido tradicional filosófico de cuáles son los límites del conocimiento disponible y por tanto revisarlo no vaya a ser que estemos asumiendo cuestiones que sean erróneas y por tanto pues se requiera de un giro hermenéutico. Esto es un cambio de interpretaciones, de planteamiento, de recuperar otro tipo de teorías, de enfoques y con ello una revolución copernicana que significaría, bueno, pues toda la desviación acometida, lo que hay que hacer es retrotraerse al momento previo a dicha desviación y volver a restablecer ese camino de descubrimiento, de conocimiento a compartir entre todos. Bueno, pues el tema, como les digo, es las utopías estadounidenses, ¿de acuerdo? No nos vamos a quedar en el concepto tradicional, escolástico, de utopía, que viene del griego justamente de aquello que aún no tiene lugar, que no tiene un lugar en la realidad, sino que nos sirve de modelo, de espejo de cómo debería ser pues el tipo de ciudad ideal, reino ideal, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso vamos a utilizar la segunda acepción, que es más estadounidense, que es justamente esos lugares de frontera. En inglés se dedicaron muchísimo a la hora de explicar todo lo que es la teoría del desarrollo estadounidense, incluso se habló de una literatura de la frontera, no border, que es el espacio físico, sino frontier, que es los límites justamente psicológicos de conocimiento, de civilización, y ahí es donde tienen lugar esas llamadas utopías. Las utopías, por tanto, en ese sentido, que luego desarrollará algo más analíticamente el pragmatismo, que es la gran corriente de filosofía estadounidense, son los lugares de frontera donde se experimentan nuevos ensayos socioeconómicos en este caso, y efectivamente si tienen éxito, entonces se incorporarán al acervo general e irán guiando el avance de la sociedad. Por tanto, lo que vamos a hacer es analizar cómo desde el estado de Pensilvania, que se llamó en su momento el Holy Experiment, el experimento sagrado con los cuáqueros, que es un tipo además de confesión muy curioso porque aunque siguen siendo considerados cristianos, es la sociedad de amigos. Y estos no tienen dogmas, no tienen jerarquías eclesiásticas, no tienen apenas ritos ni cualquier elemento que distraiga,
La atención, la religiosidad se entiende en relación con la comunidad, con Dios, pero sobre todo hay un ejercicio de espiritualidad personal muy importante. O sea que en ese sentido ya nos van adelantando esa idea que también se va a manejar en lo que se va a explicar hoy y lo crean o no, bueno, pues Estados Unidos tiene un origen anarcocomunista, ahora lo vamos a ver, y efectivamente como anarquistas, como protoanarquistas, tenemos a estos cuáqueros y desde Pensilvania pues se va a ir forjando, van a venir empresas religiosas que van a ir colonizando hacia el oeste, luego vendrán ideológicas también, vamos a compararlas, la eficiencia, la sostenibilidad de ambos modelos y van a ir dando lugar a los estados de Ohio, Indiana y finalmente Illinois. Estos 4 estados de Estados Unidos es lo que se llaman los territorios del oeste, luego ya vendrá el medio oeste, el lejano oeste, etcétera, etcétera. Y estos son muy interesantes y comprenden, para que se hagan ustedes una idea, el tamaño vendría a ser pues como España y Portugal juntos, quizá un poquito más, ¿no? Más de 650.000 metros cuadrados a colonizar con estas experiencias de nuevas empresas que ya les digo, rompen con el mercantilismo previo, rompen con la servidumbre, rompen con los modelos incluso de sociedad que se manejaba hasta entonces, donde tenías que responder con todo tu patrimonio y te jugabas mucho. Bueno, pues incluso terminará dándose modalidades poco a poco justamente a las stocks, ¿no? A las acciones, etcétera, etcétera. Así que vamos allá con este viaje, con ese camino hacia el oeste y a descubrir pues todas esas experiencias, todas esas empresas colonizadoras. Ya les digo, el punto de partida, a ver qué les parece. No sé si se está viendo ahora en pantalla. Son una serie de provocaciones, permítanme estas licencias para hacerles reflexionar, para que juntos pues estemos haciendo este camino de redescubrimiento de lo que fue esa historia, que además, bueno, pues vamos a criticar los planteamientos mainstream ortodoxos hoy en día y vamos a ofrecer alternativas de análisis que además pues creo que pueden ser bastante productivos para poder, bueno, pues ser más creativos a la hora de reflexionar y generar conocimiento juntos. Como les digo, Estados Unidos tiene, bueno, pues cierta tradición, lo identificamos, ¿no? Con el capitalismo y sobre todo el capitalismo ya industrial, masivo, pero eso llegará en la década de 1880. Previamente, ¿qué es lo que había en Estados Unidos? Pues mire, desde los primeros asentamientos, las primeras colonias se dividen en 3 grandes bloques, ¿no? Nueva Inglaterra, las plantaciones del sur y las provincias medias. Bueno, pues además de todo esto, resulta que se van a ir dando las condiciones justamente en estas provincias medias, que es una mezcla de todo ello, donde está efervescente ese nuevo régimen distinto de lo que era el viejo régimen medieval, estamental, estatutario, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto en Estados Unidos empieza a efervescer y, como les digo, pues entre otras cosas, pues ténganlo en consideración. Ahora luego vamos a aclarar. No se está afirmando, simplemente se está moviendo a la reflexión que efectivamente el proceso de colonización del oeste americano fue anarcocomunista. Luego aclararemos un poco más qué quiere decirse con todo ello y sobre todo, claro, ¿cómo es posible que los modelos que se utilizan en clase, esos planteamientos ortodoxos, resulta que hoy en día son lo contrario de lo que inicialmente se pensaron para lo que iba a servir, que era explicar los procesos de crecimiento, desarrollo dentro del marco capitalista? Y sin embargo, hoy en día tienen postulados anticrecimiento, anticapitalistas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Las premisas de partida de todo este problema son, ¿no?, lo que desde enfoques heterodoxos, como por ejemplo la escuela austriaca, llaman los conceptos comadreja o cuco, que es, como tienen en la imagen, las comadrejas lo que hacen es directamente cogen los huevos, los agujerean y absorben, se comen lo que hay dentro, dejando la apariencia de que aún está ahí el huevo,
y realmente lo dotan de sus contenidos, que es lo que suele ocurrir cuando las ideologías, cuando los movimientos antisistema se acercan a las instituciones y por tanto hacen ese ejercicio de transvaloración que decía Nietzsche, ¿no? Que es que lo bueno a partir de ahí se va a convertir en malo y en cambio lo malo se va a convertir en bueno. Pues bueno, esto lo estamos viendo con instituciones tales como Estado, democracia, que lo han ido vaciando poco a poco para irlo cargando del sentido que se desea dentro de su estrategia y proyecto, y además se les ha ido quitando un componente lógico que permitiría analizar y corregir esa desviación y se ha quedado más en una dimensión patética del pathos, del sentimiento compartido. Luego no permite que entre la razón individual a atender qué está ocurriendo, sino que es una cuestión de sentimiento compartido con los demás y además de posicionamiento. O lo acepto porque es de los míos o estoy en contra porque es los otros y por tanto lleva a enfrentamientos. También los polilogismos, que es negar que exista una posibilidad de una razón compartida, de poder argumentar, discutir con los demás, ir descubriendo las ideas, sino que cada grupo, ¿no?, étnico, eh, eh, sexual, etcétera, etcétera, cada grupo tiene su propia razón que es distinta, ¿no? Esto, por eso les decía, por ejemplo, los socialistas lo manejan constantemente diciendo que no solamente el proletariado entiende los problemas del proletariado, ¿no? Hasta que de pronto pues alguien con mala uva mete el dedo y dice, bueno, ¿y entonces Marx qué tenía de proletariado? No, es que usted no lo entiende porque en realidad no comprende, y empiezan ya los ataques a Domine. Lo mismo, el estatalismo, en realidad son los planteamientos intervencionistas donde terminan convergiendo las distintas ideologías, tanto nacionalistas, socialistas, que es intentar ir a por esa organización política que tiene el monopolio del poder legítimo. Por tanto, en ese sentido, también vamos a ver aquí, vamos a explorar cuestiones que hasta ahora se descartaban. Por ejemplo, hay nuevas corrientes de pensamiento político, como son los anarcocapitalistas, siempre se les critica y se les dice, bueno, lo que estáis predicando nunca ha tenido una experiencia real. Bueno, pues sí, vamos a verlo, se podrían considerar casos, ejemplos anarcocapitalistas, justamente estas empresas colonizadoras privadas, puesto que el Estado no estaba aún, el Estado simplemente había fijado el marco normativo para todo lo que son las Land Acts, Farm Acts y sobre todo las Homestead Acts, y a partir de ahí ya resulta que se van a encargar la iniciativa privada de ese proceso de colonización del oeste, ¿no?, de estos 4 estados que hemos dicho. Y finalmente, bueno, pues hay un tetralema que vamos a plantear y ya les digo, todo esto lo vamos a ir viendo, vamos a ir entendiendo un poquito más justamente pues a qué nos enfrentamos cuando hablamos de esas utopías estadounidenses, y eso que se llama Folknomics es para referirse a esos procesos de colonización, a esa economía popular, vamos a decir. Entonces, el objeto de esta charla es reflexionar con ustedes, enseñarles, mostrarles que ese proceso de colonización no lo hizo el Estado y mucho menos a través de las tecnologías propuestas impulsadas por el propio Estado, sino que fueron iniciativas privadas, fueron empresas primero religiosas, luego ideológicas. Vamos a entrar en esa paradoja de cómo es posible que esas empresas religiosas, llegando antes y con menos inversión, resulta que son las más productivas, las que más duran en el tiempo, a diferencia de las ideológicas que llegando más tarde son las primeras en desaparecer y además partían con un mayor desembolso, un mayor respaldo económico. Pues vamos a analizarlo. Y ya les digo, se parte además de la hipótesis de alguien que lo vivió en su momento y además era uno de los primeros grandes teóricos del socialismo en Estados Unidos, como fue Hilkett,
¿no? En su texto de 1907. Ahí tienen distintas fotos de estas experiencias que vamos a ir viendo esa clasificación, la vamos a ir conociendo juntos y, por tanto, lo primero de todo, como les digo, el problema detectado, pues es que, miren, en realidad, hoy en día, para poder conocer y entender mejor nuestro presente, ya que el futuro nos resulta incierto, lo único que podemos hacer es ayudarnos del pasado, ¿de acuerdo? De modo que nos pueda orientar un poquito más hacia dónde ir, pues con ejercicios de proyecciones, previsiones e incluso conjeturas. Como les digo, ya terminó ese tiempo de los tecnócratas, de esas seguridades dentro del Estado-nación, el cual, bueno, pues por eso los teóricos de la globalización, los sociólogos de la globalización, decían que vivíamos en sociedades líquidas de riesgo. ¿Por qué? Porque las normas e instituciones con las que nos manejábamos y que nos daban seguridad en las relaciones, porque sabíamos que siguiendo dichas pautas, los resultados que íbamos a tener, bueno, pues estas, como han entrado en caducidad, porque a su vez habían sido tuteladas por el Estado-Nación, el cual también entraba en caducidad. Claro, el problema es que no terminaban de llegar las nuevas normas e instituciones, lo cual nos generaba esa incertidumbre. Bueno, pues esto, ¿qué es lo que ha hecho? Que la globalización no solamente se da crisis de un tiempo, ¿de acuerdo? Sino que además ha permitido conectar las tecnologías de la información y la comunicación en tiempo real a gentes de cualquier parte del mundo. Por eso esa vuelta al problema de las identidades y todos aquellos insatisfechos, todos aquellos que bueno, pues, tenían ese malestar de haber quedado excluidos por la Ilustración, pues llega su momento de revancha, ¿no? Es el asalto de los antisistemas al sistema, ayudan a la descomposición del mismo y, por tanto, bueno, pues de ahí que efectivamente veamos esos ejemplos, cada uno lo irá identificando, esos conceptos, comadreja o cuco, que como les enseñaba antes, el cuco es un ave que lo que hace es depositar sus huevos en otros nidos para que sean otros los que cuiden a sus criaturas y, más aún, cuando rompen el huevo el cuco, lo que hace es instintivamente expulsar del nido a los otros huevos, a los otros pájaros, para que solamente a ellos les alimenten, ¿no? Eso les va a ayudar a hacerse una mejor idea más plástica de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por eso se parte de una crítica al pensamiento mainstream dominante, el ortodoxo, y se va a hacer una revisión alternativa que se les llama los heterodoxos, ¿no? O mainline, que significa pensamiento de principios, ¿no? Y por tanto se trata de recuperar esa senda frente a la deriva que se alcanza. Entonces, bueno, pues utilizando una teoría de ciclos y generaciones y haciéndonos eco de planteamientos, ¿no? Que es una cuestión que constantemente todos los economistas, todo ha surgido, que es las limitaciones a utilizar categorías, nuevas maneras de enfocar los problemas, ser más creativos y las rigideces formales impuestas por las generaciones previas o que directamente tú te autolimitas con lo que se llama, Galbraith, por ejemplo, lo llamó sabiduría común, pero en realidad son esas dependencias de los pensamientos de los autores anteriores. También se quejó de ello Keynes en su teoría general, pero previamente Hayek también, y así se han ido todos quejando. El propio Adam Smith en La riqueza de las naciones se queja justamente de esas limitaciones impuestas por la generación anterior, por los mercantilistas. Entonces, ¿cuál es la situación actual que nos dificulta realmente tener una idea clara y que ha permitido la distorsión que hoy en día se sostiene y se sigue estudiando en los distintos manuales? Primero, la esterilidad del positivismo formalista. Dentro del positivismo ha habido distintas corrientes, la que hoy en día sigue predominando es la formalista. Y lo hemos llamado de manera muy resumida la síntesis neoclásica. ¿De acuerdo? Por tanto, esta lo que pretendía era el pensamiento de la economía de los neoclásicos, pues un poco más matematizada y tendente a modelos de equilibrio,
pues que se pudiera combinar con los intervencionistas. Los primeros intervencionistas son los keynesianos y luego vendrán los monetaristas, ¿de acuerdo? Entonces, los conceptos cucos en este sentido pues vienen por los neokeynesianos, o llamados también los chicos del MIT, ¿no? Porque es ahí donde se van a estar formando. Es una universidad, más que universidad, es una escuela de ingeniería que luego va creciendo y termina entrando también a impartir pues, estudios de ciencias sociales, entre ellos la economía, ¿no? En Sloan, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí vamos a tener premios Nobel de Economía, como Samuelson, al cual bueno, pues recibió el apoyo de Solow y de otros tantos, así hasta gente como Mankiw, que luego pues, es referente en Harvard, también, si no mal recuerdo, estudió allí Krugman, y otros tantos, ¿no? Hizo su doctorado, influyendo aquí en la economía europea, Draghi, que hasta no hace mucho fue el presidente del Banco Central Europeo y hoy en día pues, está intentando poner en orden las finanzas en Italia. Bien, todo esto se lo cuento porque realmente lo que se ha hecho ha sido directamente en la construcción de estos modelos que se han intentado matematizar, alejándose de la realidad. Acuérdense, el propio Friedman, ¿no? En sus ensayos de economía positiva, lo que dice es que prefieren modelos que sean más predictivos que realistas. ¿De acuerdo? Por tanto, ya les digo que, por ejemplo, casi toda la economía que explica Samuelson, pese a ser uno de los grandes referentes de manuales de economía, que él, por cierto, la tesis la tuvo que sacar en humanidades, era un programa de humanidades, porque estamos hablando del año 47. Aún no se había desarrollado. Los de las pocas universidades de Estados Unidos que sí que tenían doctorados de economía, pues estaba la de Chicago, pero Harvard aún no lo tenía propio. Entonces, como les digo, a la hora de construir esos modelos teóricos, pues resulta que se tiende a un reduccionismo y luego además ciertos anacronismos. ¿Cuáles son esos anacronismos y esos problemas que no han permitido reconocer la realidad, sino que se ha hecho una, por así decirlo, una fotografía de lo que fue el nacimiento del capitalismo estadounidense, de las corporaciones en Estados Unidos, y que por tanto no se ajusta a la realidad y por eso no nos puede ayudar ahora en estos tiempos de cambio a ver hacia dónde tienen que ir las nuevas corporaciones, la gestión de las mismas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos problemas son varios, pero me voy a centrar solamente en dos, ¿no? Uno es el tecnológico. Se suele decir que realmente lo que impulsa el avance de pues la construcción de Estados Unidos son las tecnologías. En principio se le da mucha importancia al ferrocarril. No, para nada. El ferrocarril, ya para eso hay estudios justamente de heterodoxos, de neoinstitucionalistas, que ahora les comentaré, como el profesor Fogel, que ya en los años 60 logró cuantificar y evidenciar que el ferrocarril en realidad empezó a tener cierto peso para la estimación del PIB desde la década de 1880 con la segunda revolución industrial y además no llegaba a aportar más de un 2%. Si se investiga con un poco más de profundidad, se verá además que las líneas de ferrocarril en realidad hacia el oeste son de empresas privadas, no es algo que el Estado fuera dotando para facilitar las comunicaciones, sino que las propias empresas, para trasladar justamente los recursos naturales que luego manufacturarían en otra parte, sobre todo en el noreste, pues hacían esas inversiones para poder lograr dotarse de todos esos factores de producción que necesitaban. Entonces, como ven, ni fue el Estado el que logró la integración de los Estados Unidos y promovió ese modelo de crecimiento y desarrollo, y mucho menos fue emprendedor en tecnologías de información, de comunicación, como hoy en día, ya les digo, pues se ha extendido esa tesis, ¿no? Pues con autoras que han tenido gran éxito, como Mazzucato, ¿no? Que habla del Estado emprendedor,
etcétera, etcétera, y que esto se termina asumiendo y hoy en día, pues también otros laureados con el Premio Nobel de Economía, como pues, Stiglitz, Krugman o Nordhaus, pues, que son exponentes de esa nueva economía keynesiana, llegan a negar algo básico de lo que es la idea de crecimiento y desarrollo, que es la importancia de especialización, el comercio, y otros tantos planteamientos que son claves y esenciales en lo que vamos a ver aquí en el siglo XIX, qué es lo que ocurrió realmente en Estados Unidos. ¿Por qué podemos decir que conviven al mismo tiempo vestigios de mercantilismo, un capitalismo comercial impulsado con estas empresas privadas y a su vez irá despegando poco a poco, pero hay que esperar hasta la segunda revolución industrial, un capitalismo industrial de masas, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos entonces, vamos juntos y por eso entenderán ahora que para poder hacer esta revisión acudamos a, de un lado, por eso también se suele confundir cuando se habla de los enfoques heterodoxos, suele pensarse planteamientos de economía socialista o más reducidamente marxista. No, para nada. Y además de los que nos vamos a hacer eco hoy aquí es la economía austriaca y por otro lado la economía institucional, que son además coetáneas en el 19 con lo que estamos viendo y estamos estudiando juntos. Otra cosa es que a su vez, pues gracias a todos estos elementos que, como les digo, nos aportan otras teorías, otros enfoques, otra manera de hacer economía, y además no muy separada de los fundamentos del mainline, de la tradición de Adam Smith y otros tantos de la Ilustración escocesa, que a su vez conectan con la escuela de Salamanca y la economía moral de la modernidad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, otra cosa es que no sea hoy en día lo dominante, lo ortodoxo, pero justamente porque ha ido decayendo sus planteamientos de esa ortodoxia, no nos ha permitido poder entender bien la marcha de los acontecimientos de la realidad, pues quizá tendremos que ir prefiriendo modelos menos predictivos y sí más realistas que realmente nos permitan guiarnos en todos estos cambios en curso. Bueno, pues vamos a ver, ya les digo, sobre todo planteamientos de economía austriaca y de la nueva economía política. Y todo ello además se ha ido combinando en una disciplina que también les daré alguna nota, que desde los años 70 ha tenido bastante éxito, que es Religion and Economics, y que ha vuelto otra vez a ser relevante y que nos permite combinar todos estos enfoques, más otros de economía cultural, y se tiende en puente así con la investigación cualitativa y por tanto pues las teorías fundamentadas y otras tantas cuestiones. De este modo vamos a poder llegar a comprender mejor cómo fue esa colonización del oeste de Estados Unidos con un capitalismo comercial, por tanto no mercantilista, no basado en la servidumbre y sobre todo que, como les digo, fue colonización privada con empresas religiosas e ideológicas que, ojo, además también muy importante y a tener en consideración. Estas empresas, ¿de acuerdo? Resulta que en forma de granjas o talleres comunitarios permitieron dotar de los víveres y de los excedentes que facilitaron el avance de otras empresas colonizadoras, a su vez que también ayudaban a dar impulso y emergencia de ese proceso de capitalismo industrial, sobre todo en la zona del noreste, como les decía. Venga, pues vamos entonces rápidamente a ver, simplemente este es un pequeño apunte para que comprendan que el pensamiento económico hace una especie de espiral, son ciclos que se abren, se cierran y dan paso a otros ciclos. Por tanto, lo que en un momento es el pensamiento dominante para una generación, a su vez es cuestionado porque se considera que ya llega un momento en que no es productivo, no permite hacer avanzar el conocimiento, se recupera en esa línea de fundamentos de mainline y por tanto estos mainline terminarán siendo el pensamiento convencional ortodoxo mainstream
para la siguiente generación y a su vez se irá planteando otras alternativas para cuando esto falle o no dé más de sí, pues entonces de ese modo pueda darse la renovación o la continuidad sin grandes conflictos y tensiones. De ahí que, como les decía, pues si con los clásicos terminarán dominando el planteamiento de los utilitaristas, pues mientras tanto resulta que estarán los institucionalistas y los marginalistas serán los que tengan más éxito y por tanto se convertirán en el mainstream de los neoclásicos, la escuela de Lausiana, con Walras y compañía y los modelos matemáticos de equilibrio tomados de la física, y mientras tanto la escuela de Cambridge con Pigou, con Keynes y otros tantos, pues resulta que terminarán convirtiéndose con su modelo de World for Economics en el mainstream intervencionista de corte fiscalista, por tanto una mayor intervención del sector público, con gasto público, con déficit público, con mayor deuda pública, etcétera, con intervenciones contracíclicas, hasta que esto falla en los años 70 y es entonces cuando toma la alternativa a los monetaristas, ¿no? Superando así la estanflación, y luego estos, con la gran recesión del 2008, pues volverán los neokeynesianos, y estos a su vez pues ya no sirven sus recetas para la crisis del COVID y la guerra de Ucrania, y entonces ante esa situación, por eso es por lo que aquí se invita a acudir a todas estas otras corrientes mainline o heterodoxas, y no tanto los socialistas, que en Occidente no han sido relevantes, sino que, por ejemplo, lo que se llamaba en la Guerra Fría el segundo mundo, que era el mundo socialista, pero el problema es que no atienden a criterios de economía de mercado, sino que es planificación, que eso es parte del problema que ahora les voy a mencionar. Bien, a la hora de analizar y poder entender el éxito, fracaso, mayor o menor eficiencia, mayor o menor sostenibilidad en el tiempo de todas estas empresas, por eso utilizamos estos criterios heterodoxos, ¿no? La escuela austriaca lo que nos ofrece es, por ejemplo, el teorema de Mises. El teorema de Mises, que ya es enunciado en 1920, lo que nos está diciendo es que hay una imposibilidad del cálculo económico, sobre todo con el socialismo, puesto que como se debe a planificación centralizada, no permite que se den los intercambios y con ello una fijación de precios. Luego, si no hay precios, pues difícilmente puede haber ni mercado, ni saber lo que realmente pues, cuestan las cosas, cómo se valora. Por tanto, estamos negando elementos económicos como es valor, utilidad y, por tanto, también eficiencia. Bien, por eso lo vamos a ver que las empresas ideológicas, con respecto a este teorema, se cumple, que por eso son las ideológicas las primeras en fallar, por ese intento de planificación centralizada que las hace inviables, insostenibles en el tiempo. Esto se completa con la tesis de Hayek del orden espontáneo, que es necesario, que efectivamente, o sea, habrían sido un fracaso si todas estas empresas, sobre todo, por ejemplo, las primeras, las religiosas, hubieran vivido solamente de puertas para adentro, pero no, estas con sus granjas, con sus talleres, se generaron unos excedentes que ofertaban justamente a otros colonos o a aquellas empresas que necesitaban de esos recursos para luego manufacturarlos. Entonces, por eso les decía que en ese sentido la tesis de Hayek del orden espontáneo no es más que un desarrollo de la mano invisible de Adam Smith. La nueva economía política, me estoy refiriendo, de un lado, esto tiene lugar justamente cuando decaen los planteamientos keynesianos, intervencionistas, fiscalistas, de los primeros en tener que reformular su economía de bienestar son los anglosajones en los 80 y en los 90 los nórdicos, y ahí es cuando entran todos estos planteamientos de law and economics, ¿no? De economía, o sea, de análisis económico del derecho, con los teoremas de Coase acerca de la firma, o sea, de la empresa y los costes de transacción, los teoremas de Buchanan y Tulloch, ¿no? De elección pública,
relativo pues, a toda la crítica del intervencionismo, o sea, en realidad desarrollan un poco más el teorema de Mises, dicen, cuidado, se acaba el romanticismo, el Estado no es un Estado paternalista que busca lo mejor, sino que este a su vez se constituye de agentes económicos como son los políticos que quieren maximizar sus utilidades ganando más votos, los burócratas, los funcionarios que lo que quieren es un mayor presupuesto y así poder también, bueno, pues presumir que tienen más gente trabajando para ellos, etcétera, y por tanto nunca se asume reglas de eficiencia porque el problema es que nunca han tenido suficiente presupuesto. Vale, bien. También están los grupos de presión que lo que quieren realmente es conseguir justamente que declaren sus intereses como bienes públicos con cargo a presupuestos, porque según ello pues tienen muchísimas externalidades positivas para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es muy interesante todos sus planteamientos de la agenda interminable en ese sentido, y luego pues también de la economía constitucional, sobre todo Buchanan, lo que hace es decir que, bueno, miren, lo más importante es que el Estado fije un marco normativo claro, institucional, pero luego ya deje hacer a la sociedad, que eso enlaza nuevamente con los teoremas de Coase, porque si el marco jurídico es claro, sencillo, facilita las transacciones, pues estupendo. Que no, pues entonces la gente llegará a transacciones si efectivamente tienen un menor coste que lo que fija el marco jurídico y si no, bueno, pues habrá que aplicar el marco jurídico. Hay también otra corriente dentro de esta nueva economía política que se utiliza para analizar todas estas empresas, pues la cliometría también ayuda en ese sentido y con esa observación empírica de Fogel, como les decía, que no achacaba tanto el crecimiento y desarrollo en el siglo XIX de Estados Unidos, por ejemplo, a avances tecnológicos como el ferrocarril, sino a otros culturales como fueron el segundo despertar religioso, ¿no? También derivado de la escuela austríaca pues estarán los anarcocapitalistas y por tanto los axiomas de Rothbard acerca de la importancia de la libertad y la propiedad y que se ve también en estas granjas y talleres comunitarios en el sentido justamente de la apropiación de la tierra por trabajarla, al mezclarse el sudor del trabajador con la propia tierra, eso ya vincula materialmente y demuestra la propiedad sobre la misma al transformarla. El principio de la granja, Homestead, que además se sacaron 4 grandes leyes de Homestead, que lo que invitan es eso a, miren, si ustedes van hacia el oeste, llegan y por tanto empiezan a trabajar, a roturar esas tierras, suyas son, ¿de acuerdo? Y además ya hay elementos, si uno coge La riqueza de las naciones de Adam Smith, ya lo dice en el libro 4 de Economía Política, en el capítulo 3, justamente explica que eso es una de las claves del éxito de las colonias americanas. Y fíjese que Adam Smith se estaba refiriendo al previo de constituirse la nación, pero esto se va a seguir manteniendo en el siglo XIX. Bueno, la riqueza de las naciones es de 1776, pero ya se dice ahí que efectivamente que lo que hay es facilidad de acceso a la tierra, pero hay una obligación de trabajarla porque si no se hace, entonces se puede perder y se le puede dar a otros colonos que sí que lo trabajen. Bueno, pues venga, vamos a ver realmente para este análisis de ese proceso de colonización a través de empresas privadas, se han utilizado fuentes primarias, ¿no? Sobre todo pues, las cartas mandadas entre Owen padre y Owen hijo, que es uno de los representantes del socialismo utópico. Él lo que hizo fue viajar a Estados Unidos y dejó a su hijo al cargo de este proyecto New Harmony, que se lo compró, fue una ciudad taller construida por los Rápitas, que ahora les voy a explicar esta comunidad religiosa que dio lugar a por lo menos 4 o 5 grandes ciudades talleres. Y, y bueno, pues como en menos de 2 años lo degradaron porque en vez de dedicarse a comprar, o sea, a contratar obreros,
se preocuparon más, pues, por ejemplo, constituir hasta 4 periódicos en los cuales además se criticaba a Owen padre toda esta intelectualidad sobrevenida, porque no había dedicado el 100% de su fortuna, sino solamente 3/5 partes, que era un capitalista explotador, en fin. Bueno, por eso las cartas entre padre e hijo, a su vez también Rapp, que es quien le vende a Owen esta ciudad taller, pero a su vez también las cartas de Cabot, ¿no? Que le pregunta a Owen cómo fue su experiencia, ya que él va a intentar también su proyecto ideológico en Estados Unidos, y además Cabot con Smith, Joseph Smith, el líder de los mormones, porque le va a comprar al final su ciudad taller, un poco más laxo, ¿no? Su ciudad de empresa de Naboo, ¿no? Y además los mormones, por los linchamientos y todo, terminan yéndose ya camino de Utah, pero le venden a Cabot, el cual, bueno, pues se va a ir amargando justamente por eso, porque va a chocar con esa piedra del problema de la inviabilidad, como decía el teorema de Mises, de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, ¿no? En esa planificación centralizada coactiva. Bueno, también por eso les digo que se han utilizado los diarios de viajeros como Nordo, Keynes, incluso también ciertos, Noyes se le considera también uno de los padres intelectuales del socialismo en Estados Unidos, pero bueno, aunque se ha tenido en cuenta y se han contestado detalles, sobre todo él es que está sometido a esta investigación y es parte de la misma por su experiencia de Oneida, ¿no? De esa granja taller comunitaria de Oneida, que está entre laboratorios sociales y sus experimentos ideológicos, ¿no? Entonces, también se ha tenido acceso a todas las colecciones de sociedades históricas y finalmente, pues fuentes secundarias, revisándose todos estos planteamientos que se han ido instaurando y han ido ayudando a formar esa visión mainstream, ¿no? Sobre todo pues la generación de los progresistas, el matrimonio Bird, ¿no? Que son socialistas fabianos e intentan hacer una interpretación socialista de la Constitución en cuanto a las fuerzas productivas y a su vez también de la historia estadounidense. Y esto lo van a recibir esta influencia los escépticos, que son los que más han influido en el diseño de los manuales de historia estadounidense. Me estoy refiriendo a Hustade y a otros tantos, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo que se iban asumiendo pues, todos estos errores conceptuales, ya iban siendo refutados por los enfoques heterodoxos anteriormente citados. Venga, vamos a conocer juntos entonces esa clasificación de empresas nuevas que se dan para colonizar el oeste de Estados Unidos. Bien, esa colonización va a haber 3 grandes categorías que a su vez se han fijado una serie de subcategorías o grupos, ¿de acuerdo? Y utilizando pues los criterios también de la investigación cualitativa, bueno, pues se ha ido saturando, se ha ido buscando ejemplos hasta que ya se ha visto que, bueno, pues más ejemplos no aporta más información, sino que va todo siempre en la misma línea, luego ya está bien fijada la taxonomía que se quiere exponer. Vamos a hablar de empresas religiosas, de experimentos secularizantes y de empresas ideológicas. Entonces, entre las empresas religiosas están las sectas disidentes, perfeccionistas, milenaristas. Todo lo que significa todo esto es que, uno, no están a favor de los planteamientos. Tengan en cuenta que en Europa hay una relación, una unión altar-trono, y por eso, bueno, pues la ruptura de dicha unión pues lleva a guerras de religiones, pero que en realidad son políticas, y muchos de los príncipes, reyes europeos lo que quieren es tener en control de su estado moderno para separarse del imperio, que es católico, del papado, etcétera. Entonces, por eso muchos de ellos
por razones pragmáticas se vuelven protestantes simplemente por eso, para marcar diferencia y así tener el cumplimiento aquel de cuyo regio de religio, ¿no? Entonces, bueno, pues a su vez hay grupos que son disidentes y como son perseguidos, porque son minorías, bueno, pues en Estados Unidos van a encontrar un lugar. Las clasificaciones que se siguen aquí son tanto aquellos grupos renovadores trasplantados y los autóctonos. Les cuento. Resulta que parte el epicentro del origen de este tipo de empresas colonizadoras, como ya les comenté, era Pensilvania, con los cuáqueros que ya tienen ciertos elementos anarquistas. Resulta que se han encontrado 10 grandes tipos que se pone la fecha de 1812 porque, bueno, pues ahí es cuando tiene lugar la guerra entre ya los recién constituidos Estados Unidos y Gran Bretaña para quedarse con los territorios del oeste y finalmente en ese sentido Estados Unidos no va a tener problemas para hacer esa incursión desde Pensilvania hacia Ohio, Indiana, etcétera, porque en realidad pues los conflictos están más con los territorios hacia Canadá, y bueno, pues entonces, como les decía, en este sentido, pues lo que tienen en común todas estas que se citan aquí, los Dunkers, los Shakers, los Rapidas, es que son grupos que no disponen apenas de capital, ¿de acuerdo? Son muy pobres porque a diferencia, como les decía, de lo que se venía experimentando hasta entonces, el mercantilismo, que la corona concedía una explotación, un monopolio en exclusiva a ciertas compañías, ¿no? La de Londres, la de Plymouth, etc. Y tenían, por tanto, el monopolio de ese comercio con las colonias. Bueno, pues aquí no. Los cuáqueros van a tener su propia naviera y lo que van a hacer es, bueno, pues invitar a aquellos que puedan pagarse el pasaje, o sea, que sean personas libres, sin deudas, que se puedan pagar el pasaje y que puedan comprar hectáreas para cultivarlas, porque si no, efectivamente las perderían los territorios. Entonces, bueno, pues se les va a dar facilidades para poder colonizar. Los cuáqueros no es que sean almas caritativas, pero sí les interesaba traer población, mano de obra cualificada, talentosa, porque había que alcanzar un número de habitantes para poder ser declarado Estado y, por tanto, en ese sentido, tener un amparo jurídico y una autonomía. Entonces, en ese sentido, las que se plantean aquí, sobre todo los Shakers, los Rapidas, los Samanitas, estos eran terriblemente pobres hasta el punto de que fueron becados en el viaje por los cuáqueros y sin embargo, y hasta se les prácticamente, no solamente se les da el terreno, a diferencia del resto que se les cobraba testimonialmente, no llegaba a una libra la hectárea, era terriblemente barato la adquisición de terreno. Era algo testimonial, pero simplemente porque lo que se quería es que se trabajara, ¿no? Y que aumentara la población, la productividad, todo. Bueno, pues resulta que en ese sentido, y es lo interesante, les becan el viaje, les dan los territorios y encima les dan un dinero para poder iniciar. Bueno, pues estas son unas confesiones tan laboriosas ellas, que en poco tiempo empiezan a amasar grandes fortunas. Los Shakers, fíjense que llegan a construir hasta 15 sociedades que en el momento de mayor esplendor congregan a 5.000 personas y tienen mucho mérito porque encima defendían el celibato y por tanto, claro, ¿de qué se nutrían? Pues porque a su vez se dedicaban a lo que se llama ahora la industria de los cuidados, ¿no? Todo lo que era el hospicio, o sea, los huérfanos, cuidado de los enfermos, los mayores, y además trabajaban con una alegría y su diseño, sobre todo en muebles, eran muy conocidos y muy apreciados, se vendían muy bien e incluso hoy en día, bueno, en las subastas alcanzan unos precios astronómicos por su buen diseño, sencillo, operativo, funcional, limpio, bonito. Y bueno, pues los Rapitas, como ya les digo, vienen de Rapp, ¿no? Que es su líder fundador,
y bueno, pues fundan Harmony 1, Harmony 2, New Harmony, Economy, que es donde muere el rap, o sea que fíjense qué nombres. Y bueno, pues es gente también muy, muy, muy laboriosa. No les digo nada a los samanitas, que estos, bueno, es que no llegaron prácticamente, o sea, llegaron sin nada, con una mano delante y otra detrás, y en cambio no solamente dieron lugar rápidamente a 7 villas artesanales, productoras, con más de 2.000 personas produciendo, sino que enseguida amasan tal fortuna, bueno, son de los que transforman hasta el tema de las sociedades, con las sociedades por acciones, todo, y hoy en día sobreviven, continúan, pues por ejemplo, con una gran multinacional de los electrodomésticos como es Whirlpool, ¿no? En fin. Luego, siguiendo este ejemplo, ¿no? También están experimentos autóctonos. Ten en cuenta que todas estas además rompen claramente con vestigios aún europeos de pobrismo, porque por ejemplo, cuando llegan los luteranos, tienen problemas muy gordos, y no les digo nada a los calvinistas, hasta que no cambian de mentalidad, porque además otro de los errores es, esto viene por culpa de Weber, de pensar que el protestantismo favorece el capitalismo. No, 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 es el capitalismo el que favorece la libre competencia de confesiones protestantes que florecen, etcétera, etcétera. Y entonces, como les decía, por ejemplo, los luteranos seguían aún con planteamientos medievales del pobrismo. En cambio, estas confesiones que les digo tienen una ética del lucro, que ven bien el ganar dinero y no lo ven con envidia, sino con admiración y, oye, pues yo también voy a esforzarme, etcétera, y les hace ser mejor personas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las confesiones de las empresas religiosas autóctonas, podemos citar los cristianos perfeccionistas, las sociedades de amigos universales. Ahí les destaco el caso, por ejemplo, unos adelantados a su época totalmente. De Gaulle significa el o la amigo, amiga, ¿no? Porque resulta que fue un ministro de culto de apariencia andrógina, el cual, bueno, pues tiene una enfermedad tremenda, y bueno, pues una vez superada, él dice que ha muerto y ha resucitado, y que por tanto ya no es ni hombre ni mujer, sino que es un ser que fluye, ¿no? Ahora que se habla tanto de estas cuestiones, bueno, pues ya se adelantó el tipo y estaba con ese amor fraternal dentro de su discurso, y bueno, pues esto hace que tenga bastante éxito, que se constituyan varias villas, que incluso tras su muerte continúen sus seguidores, etcétera. Noyes, que les dije que es uno de los padres intelectuales del socialismo en Estados Unidos, bueno, pues tiene el experimento de Oneida, que además pues fue muy apreciado a todo lo que ofrecían también, incluso de joyas, y sobre todo de orfebrería, del trabajo de la plata, etcétera. ¿No? Y también tenía sus intereses, porque veremos que también en estos experimentos sociales y económicos, pues también se buscaba otro tipo de intereses. Igual que les he dicho que los Shakers eran tendentes a el celibato, la abstinencia, etcétera. En cambio, ellos querían matrimonios complejos, ¿no? No es ni siquiera la poligamia que también les menciono aquí de los mormones, sino que era otro tipo de experimentación, pero ya les hablaré incluso en los modelos mixtos, porque hubo hasta comunidades intencionales de vida simplemente para la experimentación sexual y todo, unas cosas tremendas, ¿no? El siglo XIX fue muy interesante, muy divertido, muy diverso en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues frente a estos modelos religiosos, que ya les digo, fueron los primeros en llegar y los que más tiempo duraron, y con menor inversión de capital inicial, en cambio, pues fueron los más prósperos. En cambio, antes de llegar a los ideológicos propiamente, están los experimentos secularizantes, ¿no? De laboratorios sociales y sobre todo las comunas intelectuales. ¿Qué es lo que les pasa a los intelectuales? Dedican mucho tiempo a sus ideas, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica, a la realidad, esto, por ejemplo, el enfoque de la escuela austríaca lo dice claramente, que miren, una cosa es lo que se estudia en las facultades de economía, y otra cosa es la realidad de la economía, de que es la que manejan los empresarios, etcétera, y que ese sí que es un conocimiento disperso,
y por tanto totalmente y eminentemente práctico, y no pues la deriva, el reduccionismo de la economía, que han intentado que sea una especie de ingeniería social por intentar acercar más la economía a las ciencias naturales y las ingenierías y alejarla de las ciencias sociales, que es su lugar propio. Pero bueno, entonces, como les decía, pues a diferencia de los experimentos, las empresas religiosas que desde el principio del siglo XIX duraron hasta la Segunda Revolución Industrial, incluso algunas más allá, en cambio, los experimentos de los intelectuales, sus comunas, no llegaron ni a superar los meses, ¿no? Se dieron sobre todo en la década de los años 40. Y por ejemplo son muy conocidas pues el caso de Fruitland, donde estuvo Emerson, Thoreau, etcétera, y toda esta gente. En cambio, con las empresas ideológicas es claramente el contraste es muy fuerte, estas utopías colectivistas. Las hay de corte nacionalista y racial, ¿no? Porque se iban agrupando según los orígenes, pues los daneses, los alemanes, los suecos, iban formando estas colonias, pero también incluso hasta los judíos tuvieron sus primeras granjas comunitarias antes de los kibbutz que se darán en el siglo XX. Bueno, pues ya aquí se experimentó en el oeste y tuvieron sus ejercicios en ese sentido. Hay hasta 6 tipos, 6 grandes tipologías, y los socialistas también tienen 6 grandes tipologías, tienen su mayor apoteosis entre la década de 1840 y 1860, justo además con la guerra civil estadounidense entre medias. Y bueno, podemos citar el caso de los icaristas, ¿no? Con Cabot, que como les decía, era un modelo de socialismo masón, fue carbonario, ¿no? Estos masones lo que trabajaban era desde dentro de la administración para desarticularla. Cabot tuvo mucho éxito porque vendió un libro que era Viaje a Icaria, por eso se le va a llamar a su proyecto Los Icaristas. Y claro, él tuvo el siguiente problema. Resulta que se va a Estados Unidos, deja a la mujer de testaferro para la gestión de fondos, y al final él, que necesitaba ir tirando de su fortuna para poner en marcha todo el proyecto, la mujer se fue fundiendo el dinero, viviendo muy bien, y entonces se le fue amargando el carácter entre que no salía su experimento y que encima pues se iba acabando su dinero. Como ya les digo, él lo que hizo fue comprar a los mormones esa ciudad taller de Nauvoo. Owen ya les he adelantado igualmente, no solamente gastó su fortuna personal, sino la de su suegro con el Real Banco de Escocia, etcétera, y fue un desastre porque dejó al cargo como gestores a intelectuales, ¿no? Que ya les digo que su hijo lo primero que hizo fue rodearse de una intelectualidad que les preocupaba más sacar adelante periódicos que no contratar trabajadores. Y cuando Rapp volvió para que le dieran los últimos pagos, ¿no? Porque Rapp, bueno, fue brillante, ya les digo, por eso esa laboriosidad y ese saber, ¿no? Lo que dicen ellos, el alertness, ¿no? De la escuela austriaca, de estar atento a los negocios, fue capaz de comprar por $300 de entonces el terreno, más todo lo que tuvo para hacer los edificios, etcétera, pagar los salarios. Bueno, pues le costó $300 New Harmony, y se lo vendió a Owen por $135,000. O sea, nada mal el negocio. Pero el pobre se le caían las lágrimas cuando llegó 2 años después y vio que aquello se estaba cayendo a pedazos porque nadie se estaba molestando en el mantenimiento de las instalaciones. Un desastre, ¿no? Otra cosa es que esta tradición, bueno, pues intentaron volverla a experimentar, las abuelitas, e incluso llegaron a hacer en California más tarde, etcétera. Pero bueno, de los fourieristas, pues se llegaron a unos 40 foresterios. Hubo por todo el oeste, incluso hasta en el lejano oeste también hubo experimentos más tarde. Hubo socialistas fabianos como los Berry, pero bueno, esto conecta con los experimentos también, las comunas intelectuales, con nuevos modelos de educación, etcétera, y que no fueron adelante. Ya les digo, el promedio de estas empresas ideológicas no venían a superar
los 4 años. No funcionaban más allá. Y los mixtos, porque mezclaban pues, nacionalismo, socialismo, como los georgistas, ¿no? Que además lo apostaban todo por el factor tierra. Y bueno, pues también dentro de la corriente del anarquismo individualista estadounidense, pues hubo los experimentos de Utopía y de Modern Times y otras tantas. Hubo hasta comunas de veganos, de amor libre, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tienen unas pequeñas imágenes para que puedan identificar, ya les digo, este es un fragmento de los cuáqueros, de sus textos fundacionales de Pensilvania, donde dicen frases de corte anarquista tan interesantes como que los gobiernos necesitan más de los ciudadanos que los ciudadanos de los gobiernos. Y por eso los gobiernos deben tratar con respeto, rendición de cuentas a los ciudadanos, etc. Aquí tienen en la segunda línea a los rápidas, ¿no? En sus bailes y que sigue habiendo, se recuperaron pues, por las sociedades históricas y se ven justamente las imágenes, ¿no? de esto de que hoy en día pues, se puede visitar como museos. En la tercera línea lo que pueden ver es un grabado de cómo fue la ciudad taller, ¿no? de New Harmony, que hoy en día pues también se puede visitar, o Fruitlands, que fue la comuna de los intelectuales y alguna foto que se sacaron. Igual con Oneida, aquí está una foto de Noyes, ¿no? Que además si encuentras parece un poco más, etcétera, ¿no? Entonces hay bastante material y bueno, pues tampoco he querido abrumarles con demasiada información y datos, pero sí que se hicieran una idea, que son estas conclusiones que vamos a compartir. Primero, que el anarquismo y el comunismo son anteriores al socialismo y al Estado, y además lo van a sobrevivir, ¿de acuerdo? Que Estados Unidos claramente es un ejemplo donde antes de hablarse en términos, ¿no? Por eso les hablaba de los conceptos cuco, acuérdense, y comadreja, antes de que se lo apropiaran el socialismo, los conceptos de anarquismo y comunismo. Sin embargo, está el anarquismo filosófico, acuérdense que les he hablado del American Individualist Anarchism, ¿no? Que predominó en el siglo XIX, pero es que antes que ellos fue el anarquismo religioso. Y este anarquismo religioso siempre se da porque justamente por choque con el Estado que pretende hasta meterse en las creencias religiosas, por eso estos defienden la separación iglesia-estado, etcétera, etcétera, resulta que también, ojo, lo ponen en común, pero porque son sociedades reproductivas con mucha escasez, pero a medida que van creciendo esto se va superando. Ya les digo, hasta en los primeros ejemplos coloniales en Estados Unidos, como fue Jamestown con el capitán Smith y en Plymouth, ¿no? con los Pilgrims y luego pues también los puritanos de Bradford, los primeros meses intentaron ser totalmente un modelo de comunismo cristiano, pero vieron que aquello era insostenible e inmediatamente cambiaron el modelo, como les vengo diciendo, ¿no? Y por eso siempre se cita ese fragmento, ¿no? de San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, 3:10, que es: quien no trabaje, que no coma. Quien no trabaje, que no coma. Entonces, bueno, pues como les decía, revisando la historia al margen de modelos de equilibrio matematizados y donde se le da gran importancia al Estado y sus avances tecnológicos, sin embargo, fueron las empresas privadas, fueron empresas privadas de colonización las que unieron el país, las que dotaron de víveres, las que fueron civilizando y las que permitieron que en realidad, pues ya les digo, si es que el Estado estaba prácticamente desaparecido, hubo hasta una guerra civil, etcétera. El Estado federal
mucho más fuerte, empezará a partir de 1890 y con un expansionismo y la guerra hispanoamericana, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en este sentido, el Estado, ¿qué es lo que se limitó? Simplemente a las Farm Acts y a las Homestead Acts y por tanto, facilitando ese marco jurídico, se lanzaron ahí las empresas privadas a colonizar estos territorios, ¿no? Entonces, fue un modelo distinto, superador del mercantilismo, de la servidumbre, porque es gente libre con un capitalismo comercial y por tanto, además, facilitará la emergencia luego posterior del capitalismo industrial. A su vez, bueno, pues dentro de todo esto que les estoy diciendo son comunidades que en un primer momento, pues sí, son comunitaristas dada la escasez y que son reproductivas, necesitan tener hijos, nuevos miembros para que eso continúe, pero a medida que van creciendo, pues esas limitaciones van desapareciendo, se va viendo claramente sus componentes de libre albedrío y por tanto además tengan en cuenta que rompe con todos los planteamientos que normalmente se considera que son trabajadores menos cualificados los del campo y los más cualificados están en la ciudad y al contrario, desde los cuáqueros, los Shakers o amenitas, es gente muy, muy cualificada que lleva, eso sí, un conocimiento, un know-how muy grande que les permite no solamente, a diferencia de los colonos, de entonces que tenían una producción de subsistencia a, pues ya les digo, terminar amasando grandes fortunas por esa ética, esa moral pro trabajo y riqueza, ¿no? Y luego pues también esa paradoja colonizadora que explica por qué siendo las primeras las empresas religiosas y con menor inversión inicial, resulta que son luego las más productivas, las que más se extienden en el tiempo, a diferencia de las ideológicas. Y bueno, pues dicho esto, y por eso justamente las ideológicas, por el teorema de Mises, por la imposibilidad económica del socialismo, esa planificación centralizada coactiva, eso es lo que las abocaba a que antes de 4 años normalmente fracasaban y además con muchísimos conflictos internos y trataban de refundar, pero aquello era un desastre. Éxitos que de estas empresas religiosas que aún se mantienen a día de hoy. Los cuáqueros tienen la aferística, ¿no?, de Bethlehem, en el mundo bancario pues tienen Sandy Spring Banks, Western Union de comunicación y también transferencias. En alimentación a los Quakerots, los amanitas, como les dije, con Whirlpool, los bautistas con Colgate, los evangélicos con cerámicas de Palgrave, Louisville, ¿no?, con diseños de las navidades y todo, se hicieron muy populares y se vendió muchísimo. Los mormones con la cadena de hoteles Marriott, que si tú vas allá y te alojas en la mesita de noche, abres el cajón y hasta no hace mucho seguías encontrándote el libro de los mormones, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto era para darles una visión, si quieren, pues algo de debate al respecto y para ser un poco más original, puesto que trabajos, ¿no?, sobre economía digital, pues hay bastantes, ¿no? Por mi parte, pues he intentado contribuir a todo lo que es el modelo que hoy en día, pues de la transición del welfare state economy a well-being economics, esto es de la economía de bienestar estatal a la personal, todo ese cambio de las relaciones laborales, de la cultura empresarial. Yo lo he trabajado bastante y me interesaba más pues ofrecerles otros elementos de discusión y así pues echar un vistazo hacia atrás, hacia el pasado, qué nos pueden ofrecer, entrar en ese debate de si realmente ha habido experiencias o no anarcocapitalistas, por qué se ha desviado los planteamientos mainstream y qué nos pueden aportar los planteamientos heterodoxos, cómo es eso de una colonización con empresas privadas y la diferencia entre aquellas religiosas, ideológicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo hasta aquí he llegado. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición. Sí, doctor. En primer lugar, muchísimas gracias por su exposición que nos aporta una visión diferente en la administración de las ciencias administrativas y económicas, ¿verdad? En la gestión de las ciencias administrativas y económicas.
Tengo, profesor, varias preguntas que han hecho los asistentes vía, Facebook, que estamos transmitiendo también en vivo. Una primera pregunta que ya parece la respondió, sin embargo la voy a realizar. Dice, ¿por qué cree usted que las empresas religiosas han tenido una mayor sostenibilidad que las empresas ideológicas? Eso nos comenta Héctor Mena. Jorge, ¿cómo hacemos? ¿Voy comentándote o...? La respuesta Sí, es sí, relativamente sí. rápida, que en realidad no todas las religiosas, sino las religiosas que han sabido abrirse y adaptarse al capitalismo han ido mejorando y han sido prósperas. Esto es, aquellas que sí se han mantenido como sectas, esto es, encerradas en sí mismas, fracasaron y desaparecieron, como les pasó a los calvinistas, luteranos, hasta que estos mismos no se reforman y se abren y por tanto empiezan a participar. Luego lo que ocurre es que su comunismo es de compartir, pero se sabe que hay responsabilidades personales y libertad personal y hay iniciativa, hay creatividad y por eso, a diferencia de los otros experimentos que vienen desde la cúspide hacia abajo, que son las ideológicas, que es una planificación centralizada coactiva, en estas granjas comunitarias y talleres comunitarios de corte religioso, primero, la participación es voluntaria y libre. Y cada cual ya sabe y tiene que rendir cuentas no solamente a la comunidad, a Dios, a todo y sobre todo a sí mismo y por tanto además asumen distintos papeles porque a su vez que trabajas y te encargas de tal parte del huerto, te encargas de la biblioteca o te encargas de labores de herrería, etcétera. Entonces es gente que no ve el trabajo como un castigo, como sí ocurre, por ejemplo, en el socialismo, que lo llegan a identificar con una marca, con una máquina de tortura, como en el tripalar, etcétera, etcétera, sino que vuelven a estas ideas de el trabajo, la laboriosidad como una manera de realizarte, mejorarte como persona y redención y ganarte el más allá, etcétera. No, y esto sustenta, doctor, a autores autores contemporáneos, ¿no? Con esto de la gestión del talento humano, si lo hablamos en la actualidad, ¿no? Que todo sea voluntario, que todo sea espontáneo y que el colaborador vea el trabajo como un medio para desarrollarse profesional y personalmente. Justo, tú lo has dicho, el talento, si es que viene también de esa tradición judeocristiana, la parábola de los talentos, viene de ahí, de cada uno que vaya desarrollando aquello que mejor se le dé, no solamente para sí, sino porque beneficia a los demás y porque tendrá que rendir cuentas en el juicio final, pero sacándolo de ese contexto religioso, llevándolo, justamente de eso se trata. Esto es, en vez de ser recursos humanos que se nos entiende como piezas de un mecanismo porque se entendía en el capitalismo industrial que en realidad en la cadena de producción se empotraban a las personas y además se nos daba una formación supervisada, si no directamente ofertada por el Estado, donde éramos piezas intercambiables porque teníamos todos la misma formación y nos dedicamos a replicar el resto de nuestra vida siempre haciendo las mismas tareas. Bueno, pues justamente la economía de bienestar personal, ahora con la economía digital, no ese Wellbeing Economics, lo que hace es apostar por el talento, el desarrollo del talento y la intensificación. Y tienes que desarrollar las capacidades tecnológicas. Por eso cada vez más nos va a ir sonando una expresión que son las guerras de talento. Esto es, no es como decía Keynes, ¿no? El paro tecnológico, porque no íbamos a ser capaces de adaptarnos a toda esa transformación, iba a desaparecer los trabajos y no seríamos capaces y que las máquinas nos quitarían el trabajo. ¿Qué va? Hoy en día realmente gracias, o sea, hay trabajos que van quedando obsoletos, pero van surgiendo otros nuevos y además por cada avance tecnológico implica 4 nuevos trabajos o tipos de trabajos, que es el diseñador de esa maquinaria o aplicación, el que la desarrolla, el que la aplica y el que tiene que estar supervisándola para que funcione. Entonces, ahí es lo interesante y sí, se pueden tomar lecciones de estos hechos históricos porque, entre otras cosas, vuelvo otra vez a lo mismo. En ese momento, el éxito de todas estas empresas es por ese talento humano, porque a diferencia de los que se quedaban en la ciudad, que sí van a desarrollar ese capitalismo industrial, estos eran altamente talentosos.
tenían una formación muy amplia y por eso pudieron llegar a ser tan exitosos buena parte de las empresas religiosas, sobre todo. Sí, no, entonces yo me quedaría, doctor, con la parte de que el trabajo debería ser voluntario, ¿no? Voluntario, y en el momento que es voluntario no lo veo como una obligación y sumamente importante si es que consideramos que esto se vivió hace muchísimos años atrás y se debería aplicar en la actualidad, y sobre todo, como usted le ha expuesto, que las empresas religiosas se han fundamentado en este punto como uno de los pilares para su éxito y sostenibilidad en el tiempo. Y un ejercicio que deberíamos hacer todos, que es examinar hacia nuestro interior y decir, a ver, ¿no? Desde un punto de vista religioso sería, a ver, Dios, qué gracia me ha dado, qué talento me ha dado y por tanto lo voy a poner a trabajar para mí, para los demás. Pues es lo que tenemos que hacer realmente. En vez de en el capitalismo industrial y en esa masificación, lo que te avalaba era un título exterior dado por una universidad. No, no, ahora lo que tienes que hacer en realidad es decir, ¿en qué soy bueno? De modo que lo puedas trabajar y no va a ser un trabajo, porque en realidad vas a vivir de tu afición, de aquello que te gusta, que sabes hacer, que los demás valoran, de eso vas a vivir realmente. Muchísimas gracias, doctor. Permítame, le hago otra pregunta de los asistentes. Dice textualmente, tengo una pregunta, doctor Bayón. Me parece un poco raro que Estados Unidos no haya sido impulsado económicamente por la tecnología. Por favor, ¿pudiera ayudarme explicando un poco? Yo asumo que el asistente pregunta en función de que usted expuso de que estas empresas colonizadoras fueron ellas las que empezaron con el desarrollo del ferrocarril, las líneas del ferrocarril. Entonces, asumo que va por ese lado. Y no el Correcto, Estado. sí, que no es el Estado quien coloniza ni las tecnologías impulsadas por el Estado. Y que luego, aparte, es que, ya te digo, por eso remito a los estudios de Fogel, Premio Nobel de Economía, ¿no? Junto con Nordor, por lo siguiente, porque en realidad, vuelvo otra vez a lo mismo, el tren, por ejemplo, en sí, no implica nada, va a tener un poco más de importancia una vez ya demos el salto al capitalismo industrial, pero lo que va a marcar la diferencia es ese talento, es que de pronto está llegando capital humano a Estados Unidos a colonizar el oeste, ¿de acuerdo? Por tanto, vuelvo otra vez a lo mismo, o sea, realmente, ¿qué es lo que hace rico un país? ¿Sus recursos naturales? No, porque si encima son abundantes, no hay sensación de escasez ni esa utilidad, por tanto, hasta se puede convertir en una maldición, porque uno no se esfuerza, etc. Las instituciones, entonces, claro, ¿qué es más importante? Las ideas, las instituciones, bueno, hay una discusión muy importante, tal, pero en realidad lo que se necesita es justamente, se decía, ¿no? Que, vamos a ver, en el capitalismo comercial lo importante era tener un excedente para poder intercambiar. En el capitalismo industrial lo importante era la intensificación en capital, tener más maquinaria, más producción. En el capitalismo desarrollado lo importante era las instituciones, respetar los contratos, la propiedad privada, que te diera seguridad, etcétera, etcétera. Pero para el capitalismo de talento que se prevé se termine de implantar ahora para Horizonte 2030, lo más importante es el talento humano. Ojo, no el talento tal y como lo entendían, pues por ejemplo, gente como Gary Becker, que era demasiado práctico para el uso profesional. No, 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 no. Hoy en día necesitamos gente que sepa descubrir y poner a trabajar, a rendir su talento, porque entre otras cosas, mire, las máquinas nos van a quitar todo el trabajo tedioso, y no solamente las máquinas, sino la propia programación, ¿de acuerdo? Por eso todo aquel trabajo que sea reiterativo, que aporte poco valor, etc., va a ser sustituido no por máquinas, sino por programación, ¿vale? Ya lo estamos viendo en las distintas oleadas. Bueno, pues lo más importante va a ser el talento, y ese talento tiene que ver con nuestra dimensión humana. Por eso, sí, hombre, está muy bien estudiar deep learning, machine learning, todo esto está muy bien, pero también filosofía. ¿Por qué? Porque las máquinas, la programación va a terminar procesando mucho más rápido que nosotros, pero en cambio necesita que haya humanos que les vayan enseñando ese proceso para que ellas mismas vayan aprendiendo. Y las máquinas no saben de
filosofía, no saben de poesía, no saben de todo eso, que además, como nos van a liberar de ese trabajo pesado, vamos a poder tener más tiempo para irnos formando en aquello que nos hace mejores personas, esa dimensión más humanista. Sí, excelente, doctor. Muy interesante esta exposición que usted nos está dando. Permítame la última pregunta. Dice textualmente, según el concepto de comadreja, o cuco, ¿siguen existiendo gobiernos actuales que rigen bajo ese concepto? ¿Existe una nueva ideología o sistema que lo haya suplantado? Sí, el socialismo en su momento ya intentó suplantar la democracia en la Guerra Fría y lo llamaban democracias populares, ¿no? Frente a las democracias liberales. Hoy en día lo llaman todos los movimientos antisistema que llegaron al poder con las identity politics, las políticas identitarias, todo lo que es el woke, ¿no? Todos estos despiertos, ¿no? De tanta preocupación de género, del cambio climático, de todo esto, pero a costa de crear una culpabilidad al resto de del prójimo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sí, ahora se habla de democracias plenas. ¿Y qué es democracia? Cada vez que tú coges al Estado, a la democracia, los derechos humanos, les metes otros calificativos, ya los estás distorsionando. Estás haciendo un ejercicio de no solamente polilogismo, sino de conceptos cuco, etc. Y ya digo, se han apropiado y por tanto son ellos los que... Esto es lo del elefante rosa. Tú, cuando te metes en una habitación y te ponen un elefante rosa delante, tú no estás viendo el resto de la habitación y el problema que estás teniendo es que si aceptas y entras en esos términos de discurso, vas mal, tienes todas las de perder porque ya quien ha fijado los marcos discursivos ya ha dicho quiénes son los buenos, que se lo guarda para sí, el malo, que es quien le critique, etc. Entonces lo que hay que hacer es, antes de contestar, refijar los términos de todo este diálogo y sobre todo cuando de pronto nos hablen de democracia plena. Párate un momento, vamos a ver. Democracia de toda la vida de Dios no es ese concepto asambleario que hoy en día manejamos de, oh, sí, si hay votación popular, eso es democracia y eso es lo más importante. No, mire, usted perdone, la democracia, lo que ha sido de toda la vida, cuando se estudia de manera sesuda, racional, es, uno, separación de poderes, rendición de cuentas y transparencia, respeto de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Luego hay una serie de instituciones y de elementos que no solamente porque tengas ese voto popular, porque entonces eso te puede llevar hasta suicidios sociales y cometer auténticas barbaridades. El voto no es más que una manera de toma de decisiones, pero la democracia no solamente toma de decisiones, es que tiene todos esos otros elementos que no tenemos que olvidarnos, porque si no vamos a ese modelo asambleario, que es lo que significa ni más ni menos que soviético. Acordémonos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era asambleario, es que como se votaba, eso no es democracia. Qué interesante, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por todo el tiempo que nos ha brindado, viendo o exponiendo esta investigación, el cual revisa esas empresas colonizadoras y nos proponen nuevos fundamentos o de pronto nuevos pilares para la gestión de empresas, ¿no? Es importante observar porque normalmente se hacen estudios basándonos en números, en cuestiones económicas, pero su estudio está proponiendo un enfoque completamente diferente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder entrar en un diálogo, en conversación. Muchísimas gracias. Sí. Doctor, para ya terminar la charla, permítame hacer la entrega de, no sé si estoy compartiendo pantalla. Se ve el certificado. Sí, ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por todo su acompañamiento en la revista Retos. Como hemos dicho, ahora está indexada en Scopus. Retos va a otorgarle el siguiente certificado que describe. Retos, Revista de Ciencias Administrativas y Económicas, otorga el presente certificado al doctor Antonio Sánchez Bayón
por su brillante participación como conferencista en el tema Gestión comparada de las empresas colonizadoras del oeste estadounidense. Firma quien les habla, Jorge Cueva, editor en jefe, Ecuador en Retos, el 31 de mayo de 2022. Doctor, el certificado lo haremos llegar vía correo electrónico desde el correo del editor en jefe Ecuador. Jorge, si te parece bien, para todos los que nos están oyendo, si les puedes aclarar, porque en Retos se hacen muy bien las cosas de el número en curso, otros que se están previendo y sobre todo invitar a la gente que participe, que lance propuestas, aclararles un poquito más, porque es una muy buena plataforma Retos para compartir ese conocimiento. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por darme esa palabra, claro que sí. Retos, como les digo, es una revista de ciencias administrativas y económicas, ¿no? Entonces, esperamos artículos alineados siempre a estas ramas de la ciencia. Por otra parte, Retos está recibiendo dos tipos de artículos: artículos de investigación y artículos de revisión de literatura. Para este número, nos hemos propuesto analizar a las instituciones educativas desde un punto de vista digámoslo así, empresarial, o más bien a la organización de la institución educativa, porque de pronto voy a tomar su investigación, doctor. No había visto yo a las instituciones religiosas como una empresa o como una organización, pero en realidad lo son y han aportado al desarrollo de los Estados Unidos. En ese sentido, las organizaciones educativas normalmente se las observa como instituciones educativas, pero detrás de todo eso hay una maquinaria de personas que tienen que trabajar para brindar sus servicios y hacer que los servicios que ofrecen estas instituciones sean los óptimos para los estudiantes. Entonces queremos enfocar este nuevo número, analizar la gestión de las organizaciones educativas, observarlas como empresas. Ojo, no en su parte, en su gestión educativa, sino en su gestión empresarial, en su gestión como organización, ¿no? Entonces, por ahí tenemos marketing educativo, tenemos administración de las instituciones educativas, responsabilidad social de las instituciones educativas, incluso podemos incluir ahí como marketing verde de las instituciones educativas y bueno, todo este tipo de líneas interesantes para analizar a las organizaciones educativas. Buenísimo, pues nada, que se animen a participar e incluso también a mandar ideas, proyectos de nuevos números especializados y aún así también Retos tiene una parte de miscelánea por eso, porque si hay textos interesantes, es verdad que hay una parte monográfica de por lo menos unos 5 articulitos en la misma línea, pero también se está abierto a recibir otras contribuciones que sean de interés. Así es, doctor. Muchísimas gracias por haberme olvidado de la parte miscelánea, en donde se publican 5 artículos también en el número, alineados a las ciencias administrativas y económicas. No específicamente de pronto de la temática, pero sí alineados a las ciencias administrativas y económicas. Bueno, doctor, creo que de mi parte, nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a usted como nuestro editor en jefe internacional, nuestro embajador en España y en el mundo, ¿no? En el cual Retos se sostiene para su crecimiento. Muchísimas gracias. Un gusto, de verdad, y gracias a vosotros. Un abrazote muy grande. Recibirá el certificado vía correo electrónico, doctor. Buenas noches, buenas tardes, ha de ser en España, no buenos días acá en Ecuador. Adiós, adiós, amigos, adiós. Hasta luego, gracias.